presentación y vamos a empezar con la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos algunas preguntas de la audiencia. Vamos a... Para el doctor Bernal. ¿En qué otra entidad debe ser incluyente más? ¿Qué características y con qué frecuencia se tienen que buscar en la consulta diaria? Esta es una pregunta de la audiencia. La primera parte no la escuché bien. Ponen que es otra entidad que debe ser incluyente en el MAC. ¿Qué características y con qué frecuencia tiene que buscarse en la consulta diaria? Entiendo que es como en nuestros pacientes, ¿qué características deben buscar para encontrar esta patología? Correcto. Sí, de acuerdo a lo que propone el consenso de expertos y a la lámina que yo les presenté, al día de hoy se ha simplificado el diagnóstico de esta enfermedad. Ellos recomiendan que es muy probable que un paciente tenga MAFLD siempre y cuando demostremos por cualquiera de los métodos conocidos la presencia de esteatosis hepática. Esto es, en nuestro medio, lo más accesible es el ultrasonido, pero hay otros recursos mucho más sofisticados que también son de gran utilidad. Si el paciente tiene esteatosis y además tiene diabetes mellitus o tiene sobrepeso y obesidad, con cualquiera de estas combinaciones podemos afirmar con alta probabilidad de que el paciente tiene MAFLD. Por otro lado, el caso de los pacientes que no tengan sobrepeso, que no sean obesos, estos pacientes tendrían que reunir, además de la esteatosis, cuando menos 2 diferentes condiciones metabólicas. Aumento del perímetro de la cintura, hiperglucemia, dislipidemia, que tengan otros componentes del síndrome metabólico como hipertensión arterial, un HOMA por arriba de 2.5 y por supuesto también algo que se ha incluido recientemente, un aumento de la proteína C reactiva. En el consultorio me parece a mí que esto se facilita y nos puede dar una alta probabilidad de que el paciente tenga esta enfermedad. Gracias, doctor. Al doctor, pues corresponde al doctor Aldo Torre, pregunta, ¿el carvedilol podría tener algún futuro en pacientes con ascitis y prevención de hemorragia varicial? Sí. Bueno, es una buena pregunta. Recuerden ustedes que el carvedilol es un bloqueador alfa 1 específicamente. Es un poco más potente. Y los mayores efectos deleterios que se han encontrado en carvedilol es cuando se dan en unión con el beta bloqueo. Si nos vamos específicamente al escenario de pacientes con ascitis, mientras el paciente con ascitis tenga una ascitis leve a moderada, el carvedilol puede ser usado con cierto margen de maniobra, pero tienen que estar vigilando muy estrechamente los parámetros de presión arterial. Y dar combinación de beta bloqueo con alfa bloqueo hay que ser súper cuidadosos, porque eso es un efecto sinérgico de impacto negativo, sobre todo en la perfusión renal. Gracias, doctor. Para el doctor Claudio, en la lesión renal aguda en enfermos con cirrosis, ¿cuándo se recomienda la reposición de volumen con cristaloide y cuándo con albúmina? Es una interesante pregunta y de hecho las guías que digo para la reposición de volumen en pacientes que así lo requieren y el uso de soluciones indican que deberían usarse cristaloides. Sin embargo, el paciente con cirrosis es una población especial y como lo mostré en la plática, la evaluación inicial nos va a permitir decidir si vamos a usar inicialmente cristaloides o si vamos a usar directamente albúmina. Pero la decisión es con la evaluación del paciente y viendo los parámetros. Por ejemplo, un paciente que tiene hiponatremia y un déficit de volumen, pues elegiré un cristaloide como solución salina al 0.9%. Gracias, doctor.
Para la doctora Sofía, va relacionada a dos preguntas. Van englobadas en esta misma. ¿El déficit de zinc y magnesio explicaría las parestesias en los pacientes? ¿Recomienda dar suplemento? Y ahí preguntan que cómo se hace el suplemento de zinc y magnesio y a partir de qué chai. Ok. Sí, bueno, la única manera en la que podemos identificar que hay deficiencia de esto es midiendo los niveles séricos. En algunas ocasiones nos puede servir a hacer clínica y sobre todo, por ejemplo, el zinc da una característica muy particular en la lengua que se llama aframbuesada. Tenemos que hacer una exploración de estos pacientes. La deficiencia de magnesio definitivamente la tenemos que evaluar a través de estos indicadores séricos y los valores van abajo de 1.8 miligramos por decilitro. Son básicamente las dos guías que tenemos para hacer la prescripción de este zinc y de magnesio. ¿Qué tanto se asocian a los calambres? La verdad es que ha sido muy poca la evidencia al respecto, en donde yo le suplemento al paciente y mejoran estos calambres, entonces realmente no se podría adjudicar como parte de un tratamiento en este sentido. Sin embargo, bueno, los niveles sí nos permiten tener una mejoría en el estado nutricional. Hay un efecto secundario cuando hacemos una recarga, vamos a decirlo, muy fuerte de calorías en estos pacientes y les damos calorías de más, les damos proteínas de más y podemos hacer que el paciente incluso empiece con algunas disfunciones orgánicas. Entonces hay que tener cuidado en los niveles de algunos de estos minerales para que se pueda hacer una buena utilización de o la síntesis de proteínas y el zinc. Bueno, ustedes saben, es un elemento que es formador de proteínas y por tanto debería de estar bajo una evaluación un poquito más acuciosa. La cantidad de zinc que llegamos a prescribir para mejorar estos niveles está entre 30 y 50 miligramos y de magnesio de 250 miligramos son las presentaciones, al menos en México, disponibles para poder hacer la suplementación. ¿Y en qué chai no importa si tenemos estas deficiencias? Realmente por donde nos vamos es en una evaluación bioquímica, o sea, solicitamos independientemente de CHAL, aunque hemos visto que en los pacientes que tienen el CHAL más avanzado, obviamente tienen niveles más bajos de estos dos minerales en sangre. Gracias, doctora. Y bueno, las preguntas por último al doctor Duarte. ¿Qué ejercicios básicos se recomiendan a pacientes con cirrosis hepática avanzada compensada y cuáles a los descompensados? Algo práctico, y pues para provincia mexicana. Y bueno, y también felicitándolo por esta excelente plática, doctor, nos ponen aquí en la audiencia. Muchas gracias. Pues yo creo que lo mejor es caminar. La verdad es que no hay nada como caminar. Creo que hay cualquier ejercicio que el paciente pueda hacer, ya sea aeróbico o inclusive de resistencia. Hay bandas elásticas que son muy baratas que los pacientes pueden comprar, que se pueden utilizar para hacer distintos grupos musculares. Pero creo que lo que puede ser más fácil es caminar o inclusive hacer bicicleta. Las bicicletas estacionarias son un gran ejercicio para nuestros pacientes y insisto, estos dos están disponibles prácticamente para todos y son muy seguros. Si alguien quiere hacer ejercicios de resistencia, la única recomendación que ponemos, nosotros nos manejamos en que los pacientes empiecen con medio a 1, pero definitivamente nunca más de 2 kilos de peso. Y que utilicen todas las repeticiones que puedan. Normalmente recomendamos series de 10 repeticiones, ¿no? Que los pueden repetir 4 veces de manera habitual. La verdad es que no tiene ninguna ciencia hacer ejercicio o la prescripción de ejercicio de los pacientes no tiene ninguna ciencia. Yo ahorita la hago de manera más sistemática a través de un entrenador, pero antes la hacía yo con estas recomendaciones que acabo yo de decir. Es escuchar al paciente qué es lo que le gusta hacer, qué es lo que puede hacer, limitar la cantidad de peso que va a utilizar, favorecer repeticiones y sobre todo favorecer caminar. Por último, nada más rapidito, preguntan si la aplicación de FIT es gratuita.
Sí, sí es gratuita. Tiene que venir, la prescripción tiene que venir de un médico, porque entre otras cosas, el algoritmo, incorporamos un algoritmo para poder definir si el paciente queda asignado a la parte más básica del ejercicio, a la parte media o a la parte avanzada. Y para que ese algoritmo corra, tiene que incluir datos de MELD, tiene que incluir datos de Child-Pugh, y incluye algunos datos como si ha habido caídas recientes o hay problemas de balance o si el paciente es estado post-TIPS, etcétera. Entonces tiene que ser prescrita por un médico. El problema, digo, esto salió, el doctor Torre lo recordará, esto salió cuando hice alguna presentación en el Congreso en Mérida hace 2 o 3 años, ¿no? Se comentó, oye, ¿la vas a traducir a español? Pues yo encantado de traducirla porque está todo en inglés. Pero necesitaríamos dinero para generar una nueva aplicación en idioma español para uso en América Latina. Yo encantado de hacerlo. Gracias, doctor. Pues bueno, por obviedad de tiempo, vamos a concluir la sesión de preguntas y respuestas, ya para dar término al curso de la última